El abuso de la autoridad es uno de los grandes males que nos afectan, no solamente para aquellos que están abajo y que sufren lamentablemente el abuso y la prepotencia de aquel que está arriba, sino que aquel que está arriba, que está en autoridad, pierde el rumbo y el propósito del por qué fue puesto ahí, entendiendo de que aquellos que llegan a tener cierta posición específica tienen que cumplir un rol que va a beneficiarles no solamente a ellos, sino a todos los que están debajo, con el propósito de siempre avanzar. Pero lamentablemente eso no sucede. En la iglesia también a veces lamentablemente eso sucede. Pero como vamos a ver hoy día, en la lección en la que Pablo, haciendo defensa a su autoridad, él nos menciona que él tenía un propósito por el cual él vivía y tomaba y hacía uso apropiado de su autoridad. Y vamos a ver lo que Pablo nos quería decir en estos versículos. Esta es nuestra lección de hoy día, aquí, en un momento con Dios. Para analizar apropiadamente este pasaje, tenemos que ir un poco hacia atrás en el tiempo, cuando Pablo escribe su primera carta a los hermanos en Corinto. Recordemos que la primera carta que Pablo escribió tenía un propósito más amplio que el solamente escribir una carta de aliento o de recuerdo. Era una carta que venía con gran firmeza. Pablo les estaba recordando a los hermanos que ellos estaban actuando indebidamente. A lo largo de todos los capítulos que leemos, vemos de que Pablo enfrenta directamente y con mucha firmeza los problemas que existían en cuanto al adulterio, en cuanto a los problemas de fornicación, problemas de peleas entre los hermanos, habían discusiones, habían aún inclusive el mal comportamiento al momento de recibir la cena del Señor y otros temas más a los cuales no vamos a entrar en detalle. Pero Pablo, cuando escribe esa carta, la escribe con gran firmeza y el propósito era de llamar la atención a los hermanos a que revisen su comportamiento y que cambien su manera de pensar y su manera de vivir. Pablo estaba llamándoles al arrepentimiento. Y si bien la primera carta llegó con gran firmeza, como hemos aprendido en esta segunda carta, Pablo en este momento, en cambio, comienza a reflexionar y a darse cuenta de que él sí usó su autoridad, pero tenía temor de cómo ellos iban a responder. Y nos dice de que él tenía esa inquietud ahí en el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. Pero volviendo a este tema, Pablo les dice, yo quiero que ustedes recuerden de que el propósito por el que yo utilicé mi autoridad es para la edificación de ustedes. Pablo les recuerda a los hermanos que estaban en Corinto, quienes estaban escuchando por parte de aquellos que eran enemigos de Pablo, de que Pablo era muy fuerte en palabras a través de cartas, pero que tal vez en persona él sea una persona no muy convincente, no muy fuerte de carácter. Pablo les dice, si es necesario, yo voy a estar de nuevo con ustedes y si necesito ser firme, voy a ser firme. Pero quiero recordarles algo, les dice. Yo soy de Cristo, yo pertenezco a Cristo y he recibido la autoridad que Cristo me dio, pero esta autoridad la uso para la edificación de ustedes y no para la destrucción. En otras palabras, Pablo estaba recordando que el propósito por el que él había tenido que tomar esa actitud era para poderles a ellos ayudarles a edificar sus vidas, a que cambien, que se alejen del pecado y que busquen el crecimiento espiritual. Ese es el propósito del por qué la autoridad es dada dentro de la iglesia a algunos hermanos. Como el mismo Pablo en la carta a los Efesios nos recuerda, él nos dice de que el propósito por el que Dios estableció a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y además era para edificar a la iglesia, a los santos, dice,
para que crezcan y puedan servir en la obra del ministerio, para que dejen de ser niños fluctuantes y que todos vayan creciendo y edificándose en amor. Entonces vemos que el propósito de la autoridad dentro de una iglesia, cuando es usado apropiadamente, es para edificar la vida, la mía y la del conjunto entero de todos los miembros. Ahora debemos recordar esto. Jesucristo ya nos advirtió ahí cuando él estaba ante sus discípulos. Él les dijo de que tengan cuidado de que muchos, dice, quieren llegar a ciertas posiciones para enseñorearse de los demás, para ejercer potestad, les dice, como leemos en el capítulo 10 de Marcos, cuando Santiago y su hermano querían tener cierta posición en el reino. Y les dice, no, no vengan acá con el propósito de tener de enseñorearse sobre los demás. Ustedes van a venir a servir y van a dar su vida, así como yo estoy dando mi vida en rescate por muchos. Entonces, la autoridad es la posición que Dios da a ciertas personas con el propósito de que ellos sirvan. Y la meta más grande es ayudar a los demás a edificar sus vidas. Nosotros, los creyentes, tenemos que pedir a Dios que ponga delante de nosotros personas que sean piadosas, líderes que realmente vayan a edificar nuestras vidas, que vayan a ayudarnos a crecer, no solamente de forma personal, sino también cómo poder servir mejor al Señor, cómo poder ministrar mejor dentro de la iglesia y que la iglesia en conjunta vaya creciendo. Ese es el propósito del por qué tenemos líderes. Y pedamos a Dios que nos envíe y nos ponga siempre líderes piadosos, temerosos de Él, y que los use con poder. Pero también nosotros tenemos que estar atentos cuando aquellos líderes nos exhortan, nos llaman la atención, nos están edificando. Aceptemos su llamada de atención, aceptemos su consejo. Recordemos, como dice en la carta a los Hebreos, de que ellos velan por nuestras almas. Debemos someternos a ellos y vivir agradecidos por ellos. Un líder piadoso, un pastor piadoso, siempre va a ser de gran bendición cuando el propósito por el que él está sirviendo y está en esa posición de autoridad es para edificar la vida de los demás. Demos gracias por esos hermanos que realmente han edificado nuestras vidas y escuchémosles con agrado, sometámonos a Él y pidamos a Dios que los bendiga y hagamos los que somos líderes uso apropiado de la autoridad que Él nos ha dado para edificación de nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga.